Un hombre que ama como un hombre, que odia como un hombre, que tiene poder como un hombre, y resulta que entonces no conocemos a Jesús. Jesús está muy por encima del pensar del ser humano. Es Dios. No lo conocemos, ¿por qué? Porque ese Jesús que está en medio de nosotros, invisible, pero que está, hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena, solo con el poder de su palabra. Y sostiene todas las cosas, la tierra. Usted ve que la tierra es grande, pero más grande es el sol que la tierra. Pero más grandes son las estrellas que el sol. ¿Y cuántas estrellas hay? Y ninguna tiene columna para que se sostenga. Ni la tierra tampoco. ¿Cómo se sostiene? Solamente Dios le dijo, existan las estrellas, existieron. Se quedan ahí. Y ahí se quedan. El sol no se cae porque Dios le dijo se queda ahí. La tierra no se hunde porque Dios le dijo se queda ahí. Se llama una ley. Los seres humanos la llaman ley de no sé qué. Pero es una ley de gravedad, ley de no sé qué cosa. Pero es una ley, es una orden que Dios le dio y ahí se queda. No lo conocemos. ¿Por qué no conocemos a Dios? Porque no nos damos cuenta que Él de la nada hizo todas las cosas. Es más, usted y yo, hace 100 años, ¿dónde estábamos? Ni en la barriga de papá, ni en la barriga de mamá, en ninguna parte. Solo no existíamos. Éramos parte del no ser, de la no existencia. Y un día ese Dios, que usted y yo no conocemos, por eso Juan dice, en medio de ustedes hay alguien que no conocen. Ese Dios dijo que sí está Juan y comenzó a existir, a bárbaro, de la nada. Y comenzó en el vientre de la mamá, algo en miniatura. Y se fue desarrollando, y mírenlo ahora. Y compara usted ahora, no cabe en la barriga de la mamá. ¿Cómo? ¿Cómo se explica eso? Solo Dios tan grande y poderoso. Miren ustedes, ¿por qué no lo conocemos? Porque ese es el que hizo los árboles, que hizo el aire, que hizo el sol, la luna, las estrellas. Es el que nos da la capacidad de ver, de oír, de caminar, de pensar. Pero no nos damos cuenta. ¿Y cómo sabemos que no nos damos cuenta que este Dios existe y que está en medio de nosotros? Porque no tenemos tiempo para decirle gracias. ¿Ustedes no se dan cuenta que la gente no tiene tiempo para orar? Los que no vinieron, ustedes a lo mejor sí, pero los que no vinieron. No tienen tiempo para decirle a Dios, gracias por mis hijos. Ey, mire, le hizo bien los ojos, los oídos, todo. Gracias por las vaquitas que tengo, gracias por las tierras que tengo, gracias por las frutas, gracias por lo que soy, gracias. ¿Qué cuento? Está con nosotros, pero la muestra de que no lo conocemos es que no hablamos con Él. Al vecino lo conocemos, sabemos cómo se llama, a lo mejor. Al cura de la parroquia lo conocemos, sabemos cómo se llama y sabemos quién es, a lo mejor. Al doctor al que asistimos, al maestro al que llamamos los niños. Pero a Dios no lo conocemos. Con las demás personas hablamos y con Dios no hablamos. Con las demás personas le agradecemos y a Dios no le agradecemos. ¿Qué está pasando? Razón tenía San Juan cuando dice en medio de ustedes hay alguien a que ustedes no conocen. Y no conocen porque no nos dejamos llevar por la fe. Tenemos un Dios que está con nosotros. Así lo dijo Jesús, donde hayan dos o más congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese Dios está con nosotros. Pero a veces nos sentimos solos, tristes, acongojados. No somos capaces de abandonar nuestras cargas en manos de Él, que dijo, el que esté cansado y agobiado, venga a mí, yo lo aliviaré. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos entregamos al alcohol, a la droga? ¿Por qué no a la desesperación? ¿Por qué? Porque nos olvidamos que existe ese Dios y que está con nosotros. No lo conocemos. En medio de ustedes hay alguien que ustedes no conocen. ¿Y por qué no lo conocen? Porque no solamente es un Dios invisible, sino que está en medio de nosotros donde menos lo esperamos. ¿Dónde está ese Dios? En el pobre. ¿Y dónde esperábamos nosotros que estuviera? En el rico. ¿Dónde está ese Dios? En el enfermo. ¿Y dónde esperábamos nosotros que estuviera? En el que está sano. ¿Dónde está ese Dios? A la persona que todo el mundo desprecia. ¿Dónde quisiéramos nosotros que estuviera? En las personas que todo el mundo aprecia y valora. En medio de ustedes hay alguien que ustedes no conocen. Nos cuesta porque no creemos en la palabra de Dios que nos dice dónde podemos encontrar a Jesús. En medio de ustedes hay alguien que ustedes no conocen. ¿Dónde está Jesús que la gente no conoce? En la hostia. La hostia consagrada. Ahí está Jesús. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. La gente no lo conoce. La gente viene a la iglesia, habla con todo el mundo menos con Él. La gente viene a la iglesia y no sabe quién está allá. Allá ve que hay una velita, una luz encendida, pero no sabe por qué esa luz es encendida. Esa luz significa que hay alguien que está vivo y lo puede ver con la luz de la fe. A la luz de la fe. Y esa llamita simboliza, encienda la luz de la fe.
para que puedas ver a Jesús allí. Hay en medio de ustedes alguien que ustedes no conocen. ¿Ustedes creen que si el pueblo de San Antonio conociera a Jesús presente aquí en la hostia, no lo visitarían todos los días? Claro que sí, claro que sí. Si estuvieran convencidos que ese Jesús se hace presente en el pan consagrado, vendrían con más alegría, con más fe, con más devoción a la Eucaristía, participarían mejor de allí. ¿No ven ustedes, por ejemplo, los protestantes? Y no solamente no creen, lo niegan. Dice, Jesús no está ahí, es un mero símbolo. Por eso Juan dice, en medio de ustedes hay alguien que ustedes no conocen. Los protestantes peor todavía, no lo conocen. Pero Dios entonces nos está invitando a no morirnos sin antes conocerle. Está en el pobre, está en el necesitado. Hoy que ya el Papa nos está llamando a pensar y a reflexionar en los que han tenido que emigrar. Está en el migrante, aquella gente que ha tenido que huir del país, de Venezuela, más de 8 millones. Unos los están secuestrando, a otros les están sacando los órganos, los están matando, se están muriendo de hambre en el camino y nadie hace nada. Ahí está Jesús, pero la gente no lo conoce. Y nos vamos a morir y no lo vamos a conocer. Está en toda persona, en cada persona está Jesús. ¿Soy capaz de verlo allí? ¿De verdad? No lo conoce. ¿Y por qué no lo conocemos? Sencillo, porque Jesús se deja conocer a través de su palabra. En su palabra está la descripción quién es Jesús, como un retrato hablado. Si viene alguien a su casa y roba, viene después la PTJ, vienen las autoridades y dicen, ¿alguien lo vio? Sí. ¿Lo conoce? No. ¿Cómo era? Era alto, ojos verdes, melena larga, vestía de esta manera y van haciendo un retrato hablado. Y esas autoridades sacan el retrato hablado, lo pasan por la red y encuentran al ladrón. ¿Cómo? A través de la descripción, un retrato hablado. La Sagrada Escritura es un retrato hablado de Cristo para que lo conozcamos. Pero no tenemos tiempo para leer la descripción de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Cómo nos ama? ¿Cómo nos perdona? ¿Cómo nos salva? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Qué dice Él que es bueno y que tenemos que hacer? ¿Qué dice Él que es malo y no tenemos que hacer? No lo conocemos. Está en medio de nosotros, sí, pero no lo conocemos porque no tenemos tiempo para leer las Sagradas Escrituras. Fíjense que muchos de ustedes no tienen Biblia en su casa y yo tengo la Biblia de ustedes en la parroquia, no han ido a buscarla, para que lean, para que estudien la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no les interesa. No lo conocen y no solamente no lo conocen, no lo quieren conocer. Y hoy entonces San Juan dice, en medio de ustedes hay alguien que ustedes no conocen. Si ustedes no conocieran, seguro que en familia rezarían el Santo Rosario todos los días. Seguro que no se acostarían a dormir sin antes hablar con Él. Seguro que no se levantarían sin antes haberle dicho gracias porque dormí, descansé, pongo en tus manos todos mis proyectos porque lo conozco, sé que está conmigo. Es invisible, no me importa, pero sé que está. Es como el aire, existe pero no lo veo, pero vivo por Él. Entonces sería capaz de entablar una amistad con Él, a solas, profunda, grande, sincera, espiritual. Hay en medio de ustedes alguien que ustedes no conocen. Qué triste es que nos llegue la hora de la muerte y que no conozcamos a Jesús. No conocemos lo que Él manda. No conocemos sus mandamientos. No hacemos lo que Él pide. No lo conocemos. Sigue, otra vez, en medio de ustedes. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ahora Juan va a decir, ¿quién es ese? Vamos a ver. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Primero, descripción de Jesús. Él es antes de mí. O sea que Él es Dios que existe desde antes de la creación del mundo. Ya está expresando cómo usted y yo podemos comenzar a saber quién es Jesús. Es el principio y es el fin, el alfa y la omega. Es aquel por quien fueron creadas todas las cosas, es aquel que habla el Génesis, que cuando en medio del caos Dios dijo, hágase, hágase, hágase. Ya existía antes de mí. Del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Ese Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que yo no merezco siquiera
arrodillarme, amarrarle las correas de sus sandalias. Entonces dice Juan en castellano, no conocen al que está en medio de ustedes, es el que existe desde antes de la creación del mundo. No conocen al que está en medio de ustedes, es aquel tan grande que yo no merezco desatarle la correa de sus sandalias. ¿Por qué no nos esforzamos por conocerlo? Hoy mi invitación, hermanos, es a no quedarnos con esa fe que nos dieron cuando éramos pequeños y que no ha crecido nada. Que esa fe que nos dieron cuando pequeños es una introducción, es como la prueba para que nosotros sigamos gustando esa fe, acrecentando esa fe. Pero les aseguro que muchos de ustedes tenían más fe cuando estaban niños que ahora que están adultos. Que cuando eran niños deseaban más el cielo que ahora. Que cuando eran niños deseaban más estar con Dios que ahora. ¿Por qué? Porque a medida que vamos creciendo nos vamos sintiendo autosuficientes y no necesitamos de ese Dios. Porque a medida que vamos creciendo nos vamos preocupando más por las cosas materiales y nos olvidamos de las cosas espirituales. Si cuando vamos creciendo, al igual que crecemos en estatura, creciéramos en la fe y en el conocimiento del Señor, en la oración, en la lectura de la palabra, en el amor por las cosas de Dios, por los sacramentos, en el amor por la confesión, en el amor por la Eucaristía, en el amor por ganarnos el reino de los cielos, entonces nuestra fe fuera más grande, más gigante. Necesitamos tener esa fe grande de la que habla el Señor. Isaías también, en Isaías capítulo 61, versículo 1 en adelante, nos da una palabrita que yo quisiera que ustedes analizaran. Vamos a analizar lo que dice Isaías capítulo 61, versículo 1 en adelante de la lectura, primera lectura del día de hoy. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Jehová, porque estamos leyendo la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, la Biblia de los protestantes. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Me ha enviado a predicar la buena nueva, la palabra de Dios, la buena noticia del Evangelio a los abatidos. Vamos a ver para qué. A vendar a los quebrantados de corazón. Esa palabra va a vendar, a sanar las heridas del corazón. ¿Qué más? A publicar libertad para los cautivos. Aquí viene. Esa palabra de Dios nos va a llevar a publicar a los demás la libertad de los cautivos. Ahí me quiero centrar. Si Juan predicaba la palabra de Dios, decía, ¿quién eres? Yo soy la voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, como dice Isaías. Si Isaías predicaba la palabra de Dios para liberar a los cautivos, ¿cómo se explica eso? Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. ¿Cómo es que usted y yo podemos liberarnos? ¿Y de qué liberación se trata? Juan 8, 31 en adelante. ¿Cómo es que nos liberamos? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Paren la oreja. Permanecer en la palabra, constantemente. No cambiar la palabra y quedarme constantemente gustando la palabra. Si ustedes permanecieran en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Serán verdaderamente cristianos. Y conoceréis la verdad. Ojo, a través de la palabra se conoce la verdad. Y atención, pongan la lupa. ¿Y qué más? Cuando uno lee la palabra y conoce la verdad. Y la verdad os hará libres. Aquí está el secreto. Y la verdad os hará libres. Por eso dice Isaías que él va proclamando la buena noticia, el evangelio, la buena noticia, para liberar a los que están cautivos. ¿Cómo? Cuando se predica la palabra de Dios, cuando se escucha la palabra de Dios, constantemente se conoce la verdad y la verdad nos libera, nos hace libres. La pregunta, ¿qué libre si yo no estoy preso? ¿Qué libre si yo soy libre? Yo hago lo que a mí me da la gana. Yo soy libre. Ya va. La verdad los hará libre. ¿De qué libertad está hablando? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 en adelante. ¿De qué libertad? ¿Cómo estamos esclavizados? ¿Que estamos esclavos? Sí. Aunque corporalmente pareciera estar libre. Espiritualmente estamos esclavos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Esa palabra de Dios nos libera cuando conocemos la verdad. ¿De qué nos libera? Exactamente, de lo que Jesús quiere y a lo que Él ha venido. Óiganlo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos,
apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Que Dios le conceda que conozcan la verdad. Si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad. La verdad los hará libre. Que conozcan la verdad, quizás Dios le conceda que se conviertan, que conozcan la verdad y pongan cuidado, miren cómo la verdad que se conoce a través de las Sagradas Escrituras. Esa verdad que Cristo nos dejó dentro de la iglesia, a través de las Sagradas Escrituras. Oigan, esa verdad nos libera. Pongan cuidado de qué. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, Él nos libera a través de su palabra al conocer la verdad y nos libera de la esclavitud del diablo que nos tiene sometido a su voluntad. ¿Y cuándo nos tiene sometido el diablo a su voluntad? Cuando usted y yo no descubrimos a través de la palabra de Dios qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando usted y yo todavía no somos capaces de obedecer a la palabra de Dios. Por ejemplo, le coloco ejemplos sencillos, cotidianos, de la esclavitud que vive el mundo de hoy. Y que no han sido liberados. Y que Dios nos pide liberarlos a través de la palabra. Uno, hay gente que vive esclavizados porque no han cumplido con el mandato de Dios de formar un hogar santo y cristiano. Y viven arrejuntados o casados por lo civil. Y ahí están esclavos del pecado. El pecado se llama fornicación. Solo cuando escuchan la palabra de Dios y obedecen a la palabra de Dios, conocen la verdad, entonces dice, ¿de verdad yo creo en Dios? Me voy a casar. Se liberan de la esclavitud del diablo. Otro ejemplo, el mundo en que vivimos vive esclavizado. Hombres con hombres, mujer con mujer. Y piden que matrimonio de hombre con hombre. La Petronilo le patina, Coco le patina, Coco. Y no se dan cuenta que están esclavizados. Solamente cuando se lee la palabra o cuando se predica la palabra y se oye con atención y se conoce la verdad, Dios lo libera de la esclavitud y le hace dar cuenta al hombre. Lo que está escrito, por ejemplo, en Mateo capítulo 19, versículo 3 en adelante, cuando en el versículo 5 precisamente, por allí, cuando dice el Señor, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán uno solo. Entonces lo libera, le quita la venda que el mundo le coloca y dice, no. Para Dios no es correcto hombre con hombre, mujer con mujer. Debe ser un hombre con una mujer. Y cuando la persona ve con claridad la verdad de Dios, no la verdad del mundo, se libera de la mentira del diablo, que lo tenía atado a su voluntad y hacían del mundo atado. Las mentiras del mundo. A través hoy cuando el diablo propone el aborto, cuando una persona se acerca a la palabra de Dios y encuentra donde dice, no matarás. El único dueño de la vida se llama Dios. Entonces cuando una mujer se libera de la esclavitud del diablo y dice, yo matar a mi hijo dentro de mi vientre, a ese inocente, no. Que lo mate otro, yo no. Se libera de esa mentalidad asesina del mundo de hoy. Cuando el mundo de hoy habla de la ideología de género, que no se sabe quién es hombre y quién mujer, y si hoy usted se siente hombre, usted es hombre, si mañana se siente mujer, usted es mujer, si mañana se siente perro, usted es perro, si mañana se siente gallina, usted es gallina, si mañana usted se siente culebra, usted es culebra, si mañana se siente un pájaro, usted es un pájaro. A Petronilo le patina el coco. Entonces la única manera para que él se libere de eso y usted comprenda que eso es mentira, es leyendo la palabra de Dios cuando dice macho y hembra lo creó, punto, hombre y mujer. Cuando no, estamos esclavizados con la ideología de género, que hoy la gente ya no sabe qué es. ¿Por qué? Porque el diablo los tiene atados a su voluntad. Y lo peor es que nos piden a los cristianos que aceptemos eso como si fuera normal. Y es que nos piden a los curas y a los obispos callarnos la boca y no predicar nada. ¿Para qué? Para que la gente siga atada, esclavizada al pecado. ¿Cómo tiene esclavizado el diablo a la gente de hoy? Ahorita, por ejemplo, estamos preparándonos para la Navidad y mientras usted y yo estamos en la iglesia hay otros que están tomando licor, preparándose para celebrar con licor. ¿Cómo así? ¿Y no sabe que la embriaguez es un pecado? Solo cuando lee la Biblia y encuentra los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, es cuando un borracho es capaz de comenzar a dejar el licor por amor a Dios y la palabra de Dios los hace libre. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Solo cuando se escucha la palabra de Dios, un ladrón podrá dejar de robar. Un asesino podrá dejar de matar. Un guerrillero dejará de secuestrar y hacer tanto daño a la sociedad.
Un mentiroso dejará de ser mentira, de decir mentiras. Un envidioso dejará la envidia. Una persona que le guste hablar de los demás dejará de hablar a los demás cuando oiga que no debe difamar o no debe calumniar a los demás. Entonces la verdad de Dios nos hace libres, nos libera de la esclavitud del pecado. Hoy les invito a que retomemos la palabra de Dios para conocer a Jesús. Que retomemos la palabra de Dios para ser liberados de la esclavitud del diablo. Para conocer la verdad, para conocer a Cristo, para amarlo y entregarle toda nuestra vida. Y el día en que nos llegue la pelona, pues eso estamos esperando. Estamos en tiempo de Adviento. El tiempo de Adviento es que nos vamos a morir y nos vamos a encontrar con Jesús. Él viene a llevarnos y entonces yo tengo que prepararme. Cuando Él venga, entonces estaré preparado. Queridos hermanos, yo solamente quiero ser como Juan Bautista. La voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus pisadas. La voz que clama en medio de un mundo lleno de oscuridad y tiniebla, en medio de un ateísmo, de ideologías que son tinieblas, decirles, soy la voz que grita en medio de ese desierto. El mundo está en desierto, no le importa nada a Dios, no quiere escuchar. Pero sin embargo, en medio de ese desierto, les anuncio como Juan, preparen el camino del Señor.